Hola, mi nombre es Stevens Fuentes y junto a mis compañeros vamos a presentar un rectificador trifásico controlado. A continuación se presenta el circuito a realizar, el cual es el rectificador trifásico de onda completa, por lo cual este está compuesto de 6 tiristores y su alimentación trifásica, como se mencionó, corresponde a 380 volts de tensión de línea y a una frecuencia de 50 Hz. El primer objetivo de este laboratorio consiste en realizar el rectificador para una carga que tiene una potencia media de 10 kW y una tensión media de 350 volts. Entonces, tomando los valores de la carga, la cual corresponden a la potencia media y a la tensión media, aplicando ley de Ohm podemos obtener la carga en ohms y así podemos obtener los 12,25 para situar en nuestro circuito. Por otro lado, para encontrar este ángulo de retardo del tiristor, nosotros aplicamos una fórmula la cual es solamente para cuando este ángulo está por debajo de los 60 grados. Es decir, que nosotros una vez implementada la fórmula, digámoslo así, si el ángulo resultante está por debajo de los 60 grados, quiere decir que la fórmula se ocupó de buena manera. Otra cosa importante de mencionar es que la tensión media, la tensión máxima que se utiliza en esta fórmula es la tensión de fase, es decir, de cada fuente unitaria, digámoslo así, y es por eso que toma el valor de 220 y la respectiva raíz de 2. Y de esta manera obtenemos que el ángulo de retardo del tiristor es de 47,14 grados aproximadamente. Hola, mi nombre es Miguel Olivares y con los parámetros calculados anteriormente por mi compañero Stevens, voy a presentar la implementación en un caso ideal del circuito rectificador, en el cual no se va a tomar en cuenta la resistencia interna de los tiristores. Entonces, para que estos tiristores entren en operación, vamos a necesitar estos generadores de impulso, los cuales van a enviar una señal al tiristor en los siguientes grados, en los cuales hay que hacer una modificación, ya que hay que sumar el alfa calculado anteriormente. Entonces, al final, estos van a ser los grados en que van a entrar en operación nuestros tiristores. Con esta modificación hecha, voy a presentar la tabla de valores media obtenidas, la cual es esta, en la cual se puede apreciar que los valores son similares. Entonces vamos a pasar a la tabla de valores eficaces y pasar lo mismo, que los datos nos da similares a la implementación con lo teórico. ¿Esto por qué puede suceder? Como grupo, deducimos que puede ser por los grados calculados del alfa, ya que se acotó a dos decimales, los cuales se aproximaron. A continuación, voy a presentar la implementación del circuito en un caso real, tomando en cuenta la resistencia interna de los tiristores, la cual va a estar representada por esta resistencia en serie, como se puede ver acá. Entonces, para esta resistencia en serie, vamos a utilizar la resistencia interna del SKT40 de semicron, el cual es una resistencia interna de 9 miliohms. Esta va a ser la tabla de valores obtenidos comparados con lo teórico, lo cual el voltaje medio va a ser 2 volts menos que lo calculado, y en los valores eficaces vamos a llegar hasta unos 2 volts menos iguales. Mi nombre es Bastián Vidal y a continuación vamos a hablar sobre el objetivo 2, donde se realizan modificaciones al circuito mencionado anteriormente. En el primer caso se nos pregunta qué ocurriría si en este caso la gate del tristor T2 quedaría fuera de operación. Como sabemos, la gate es el elemento que sale del tiristor y el cual se le conecta en este caso el generador de señales. ¿Ya? Por lo tanto, si este elemento deja de funcionar, el tiristor completo dejaría de operar, lo cual nos dejaría un circuito abierto en esta parte del circuito.
Al realizar la comparación de gráfica de la tensión medida en la carga, podemos observar, en este caso en la primera gráfica, de que se produce, bueno, este es el ciclo normal que ocurriría con todos los tiristores funcionando con su gate de forma adecuada, y también tenemos en este caso las tensiones media y RMS. Por otra parte, se compara con lo que ocurriría con, en este caso con el tiristor T2 fuera de operación. Podemos observar un notorio cambio de las tensiones media y RMS, esto debido a que en este caso la fuente estaría suministrando menos energía, ya que una rama completa en este caso del, del sistema de alimentación dejaría de operar, y por lo tanto también se observa la ausencia de este ciclo. ¿Ya? Podemos observar los otros dos ciclos de las dos fases restantes, pero se puede ver la ausencia en este caso de la fase donde el tiristor dejó de operar. En segunda instancia, se nos solicita comprender qué es lo que ocurriría si el circuito rectificador controlado se añade una carga inductiva. En este caso podemos observar que adicionalmente a la resistencia se le puso una inductancia, lo cual nos daría en este caso una carga inductiva. Aquí realizamos la comparación de las gráficas midiendo la corriente en la carga. ¿Ya? Primero se realiza una medición en la corriente, la carga resistiva en este caso, obteniendo sus respectivos valores de corriente RMS y corriente media. ¿Ya? Acá tenemos en este caso con los parámetros normales, así sería la gráfica. Y por otra parte tenemos acá la carga con bobina, ¿ya? Que es el caso que estamos estudiando, donde podemos observar una disminución de la corriente RMS, y esto se debe a que se atenúa el pico generado en esta parte de la corriente, ¿ya? Esto se debe a que se produce una carga y una descarga de la bobina. Por otra parte, se nos pregunta si es necesario añadir en este caso un diodo volante. Como sabemos, el diodo volante lo que hace es bloquear los semiciclos negativos de la corriente con el fin de, en este caso, producir una carga más rápida de la bobina, ¿ya? De que ésta no se descargue al 100%. En este caso, como podemos observar, no se producen ciclos negativos, por lo tanto, no sería necesario añadir un diodo volante. Mi nombre es Manuel Mundaca y continuaré con la parte final de la presentación. Otra de las condiciones que piden es analizar el circuito al entrar los tiristores T3 y T6 en cortocircuito. Esto se puede observar en la imagen en pantalla y claramente se logra apreciar que ya no están los tiristores y en su lugar simplemente se cierra el circuito colocando un cable. Lo anterior sucede debido a que en un cortocircuito aumenta la intensidad de corriente, ya que se juntan de manera directa dos conductores, los cuales no presentan ninguna resistencia y, por lo tanto, circulará toda la corriente por ese lugar, que es exactamente lo que ocurre en este circuito. A continuación se presenta la comparación de las gráficas. La primera corresponde a la corriente en la carga del circuito original, que ya se analizó anteriormente, pero la segunda gráfica corresponde a la medición de corriente cuando los tiristores T3 y T6 entran en cortocircuito. Esto se observa que la medición arroja un valor de 0 A en la carga. El motivo de esto es que como en la parte donde iban los tiristores se coloca un equivalente a un conductor perfecto, es decir, sin resistencia, toda la corriente circulará por ahí, ya que éste busca el lugar de menor resistencia para circular. Por lo mismo, en la carga no llegará corriente y su valor será de 0 A. Ya finalizando con la presentación, el último punto del objetivo 2 indica que al circuito anterior se le debe agregar una bobina y en caso sea necesario un diodo volante. En condiciones normales, como ya se analizó, la respuesta en la salida debería ser una curva con menos rizado por la incorporación de la bobina. Sin embargo, todo lo que se agregue o se quite, lo último, siempre y cuando quede un componente en ese sector, no tendrá relevancia, ya que siguen estando los tiristores T3 y T6 en cortocircuito, y toda la corriente circulará por ahí. De manera gráfica, se observa un comportamiento prácticamente igual al circuito anterior, ya que la corriente no alcanza a llegar a la carga porque se desvía por el conductor que queda en la rama de los tiristores. Así que, independientemente de agregar una bobina en serie con la carga, como así también un diodo volante paralelo a esta, la corriente marcará 0 A, y este fallo persistirá en caso de que cualquier otra rama de tiristores, ya sea la de T1 y T4 o T2 y T5, entren en cortocircuito. Con esto finalizamos la presentación. Muchas gracias.